Muy bien, buenos días a todos los que están presentes en la sala. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para compartir esta breve conferencia. Es un hecho ineludible que Jesucristo vendrá por segunda vez aquí a la tierra. La pregunta es, ¿qué sucederá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Sucederá algo que la Biblia tipifica claramente como el sistema anticristo. Antes que Jesucristo venga por segunda vez en el escenario del mundo entero, de forma globalizada, se establecerá el sistema anticristo. Y la Biblia identifica a la segunda venida de Jesucristo como el día del Señor. Así que en esta oportunidad quiero plantearles una conferencia que es básicamente a título de propuesta. Usted puede no estar de acuerdo con lo que yo voy a presentar, es todo su derecho exegético y teológico. Sin embargo, yo voy a hacer una propuesta que nos va a permitir dialogar posteriormente. El título de nuestra conferencia es La cultura contemporánea, el rostro mediático del sistema anticristo. Una aproximación desde la hermenéutica social en interacción con la teología bíblica. El contenido que vamos a desarrollar es el siguiente. En primer lugar, antecedentes históricos de la cultura contemporánea. En segundo lugar, la globalización, la posmodernidad, el relativismo y el progresismo. A esto le vamos a aplicar la hermenéutica social de los hechos. En tercer lugar, perspectiva de la teología bíblica acerca del sistema anticristo. Y por último, el desafío de la iglesia del siglo XXI frente a la cultura contemporánea en medio de pluralismo. Tengo algunos objetivos que me he planteado para todos nosotros. Una vez que hayamos finalizado la conferencia, todos los participantes habrán sido persuadidos a lo siguiente. En primer lugar, aceptar que la globalización, la posmodernidad, el relativismo y el progresismo constituyen el rostro mediático del sistema anticristo. En segundo lugar, asumir a la cultura contemporánea como un sistema que desde el siglo I ha venido increciendo, gestando el sistema anticristo como escenario previo a la segunda venida de Jesucristo. En tercer lugar, habremos sido persuadidos a que nos encarnemos en la cultura contemporánea sin mimetizarnos con ella, a fin de ofrecer como iglesia del siglo XXI respuestas significativas y transformativas desde la Biblia. Y por último, desarrollar el querigma de la segunda venida de Cristo en el poder del Espíritu, reconociendo las capacidades supranaturales del sistema anticristo. Veamos un poco la hermenéutica social de lo que atañe a nuestra conferencia. La cultura contemporánea en la que vivimos tú y yo hoy día está marcada por varios elementos que la conforman. Sin embargo, quiero enfocarme específicamente en 4 de ellos. En primer lugar, posmodernidad, que la entendemos como el movimiento cultural occidental que surgió en la década de los 80 y se caracteriza por la crítica del racionalismo, la atención a lo formal, el eclecticismo y la búsqueda de nuevas formas de expresión, junto con una carencia de ideología y compromiso social. Otro elemento es el relativismo. El relativismo lo entendemos como una doctrina filosófica basada en que la verdad y el conocimiento no son absolutos, sino que son precisamente relativos. Y como tal, el significado de las cosas depende tanto del contexto en el que lo estudiamos como en las percepciones personales que tenga
el investigador. Otro elemento es la globalización, que la entendemos como un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, social y cultural, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Y por último, al progresismo, que lo entendemos como la ideología y doctrina que defiende y busca el desarrollo, el progreso y bienestar de la sociedad en todos los ámbitos, especialmente en el político, social y la salud. Ahora bien, todo este conjunto de elementos que conforman a la cultura contemporánea se han visto nutridos o son el producto de tres revoluciones. La primera revolución industrial en 1786 con James Watts, que puso su máquina de vapor al servicio de la industria y el transporte. La segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX, Thomas Edison, con el tema de la electricidad, hubo la producción de automóviles y la industria del petróleo inició. Y la tercera revolución industrial a partir de 1920, en la cual se dio lugar a la aviación, a la astronáutica, a la radio, la televisión, el cine, informática, el internet. Ahora bien, lo interesante de estos cuatro elementos que estamos manejando como los que conforman principalmente la cultura contemporánea actual, tenemos que el progresismo se alimenta directamente de la posmodernidad, del relativismo y la globalización. Aunque los cuatro son elementos que conforman a la cultura contemporánea, viene a ser que el progresismo toma de la posmodernidad para sus postulados, y ya lo vamos a ver más en detalle, toma del relativismo sus postulados para el desarrollarse dentro de un concepto dentro de la sociedad contemporánea. Y la globalización ha sido el mecanismo a través del cual se ha propagado todo el progresismo a nivel mundial. De allí que el progresismo viene a ser el que ocupa el lugar central dentro de la cultura contemporánea. Esto como hecho que surge de la hermenéutica social que aplicamos a los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país. Ahora veamos entonces un poco más del progresismo, su agenda. Básicamente, la agenda progresista se basa en un racional, los problemas mundiales. Hablan del cambio climático, la destrucción entre las razas, la destrucción entre los sexos, la disparidad entre las edades. La agenda progresista se sirve en su narrativa del lenguaje como una herramienta política. La manera como hablan es realmente convincente. Hablan de combatir el cambio climático, combatir la injusticia racial, hablan de tolerancia, inclusión, diversidad, justicia social. Pero realmente detrás de todo ese lenguaje que parece muy bonito, encontramos es básicamente el control a la población. Incluye entonces una agenda paraguas, que es la agenda ambientalista, que debajo de ella se amparan todas las agendas que nosotros conocemos, la agenda del aborto, la agenda de género, la agenda de la comunidad LGBTIQ y un poco más, la agenda feminista, la agenda animalista, la agenda del multiculturalismo. Ahora, Ahora, el medio a través del cual los progresistas de oficio pretenden alcanzar su agenda es la ciencia y la tecnología. Ha habido un crecimiento impresionante después de la tercera revolución industrial y estamos ya a las puertas, según Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, de la cuarta revolución tecnológica que lo voy a mencionar después. Pero
ha habido un incremento realmente exorbitante acerca de la biotecnología con la tecnología CRISPR-Cas9, que básicamente consiste en la modificación de nuestros genes. Y esto es tan avanzado que para el 2030 las personas no tendrán que esperar por un paciente para ser trasplantados, por ejemplo, de un riñón, sino que podrán ser creados los riñones. Esta gente con la tecnología CRISPR-Cas9 está jugando a ser Dios, a crear vida, así literalmente como se lo estoy diciendo. También está la inteligencia artificial con los algoritmos, la nanotecnología, la robótica, la prótesis. También tenemos dentro de este esquema de desarrollo tecnológico el hecho de que son tecnologías convergentes. Ahora, este desarrollo descomunal que ha habido de la ciencia y la tecnología, desde la perspectiva de los progresistas de oficio, ellos plantean el siguiente problema, y es que el desarrollo moral de la sociedad no ha sido a la par del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esto es realmente curioso. La ciencia ha avanzado muchísimo, dice, pero el deterioro, que es el enfoque que ellos hablan de la pérdida de valores éticos morales, no ha sido tan desarrollado, esa pérdida, a la par de lo que ha sido el desarrollo de la tecnología. La meta de la agenda progresista es generar lo que llaman el paraíso terrenal, una nueva sociedad, aquella sociedad del nuevo hombre que propuso Carlos Marx en el siglo XIX. Ellos lo están materializando ahora bajo el nombre de el paraíso terrenal. Y para ello estamos entonces a las puertas, según Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, de la cuarta revolución industrial, que la entendemos como utilizar la tecnología en pro de mejorar a la humanidad y la fusión de sistemas biológicos con la tecnología de lo físico y lo digital. Esa es la definición que el mismo Klaus Schwab ha dado acerca de la cuarta revolución industrial. Esto nos da entonces pie para una agenda adicional que ellos llaman la agenda trans, la agenda transgénero, transedad, transespecie, trans, pigmentación trans, capacidad trans humano, que allí es de donde viene el transhumanismo. ¿Quién está detrás de toda esta agenda progresista a nivel mundial? El Foro Económico Mundial, cuyo presidente es Klaus Schwab, este señor que tenemos aquí al frente, pero también están personajes como George Soros, Bill Gates. Ahora, el transhumanismo, que es básicamente lo que ellos se proponen para generar el paraíso terrenal, supone entonces tres focos de transformación. Primero, la superlongevidad. Noten que la mayoría de los que están allí son viejos, son gente de la tercera y cuarta edad, quizás. En el caso de George Soros, por ejemplo, ellos están haciendo una inversión económica increíble en tecnología, porque ellos aspiran la super longevidad, también aspiran la super inteligencia y el super bienestar, es decir, modificar los genes, que desaparezca la tristeza, la depresión, la angustia en el ser humano, pero todo por la manipulación genética con la tecnología CRISPR-Cas9. Ahora, el propósito del transhumanismo es destruir al ser humano para migrar al Homo Deus. Miren, estos progresistas de oficio, ellos son todos ateos, absolutamente ateos. Y básicamente este señor que está aquí, Yuval Noah Harari, que por cierto es un judío, él está promoviendo con mucha fuerza la destrucción del Homo sapiens, partiendo de la teoría de la evolución que ellos manejan para migrar al Homo Deus. Este señor que está aquí, que es un historiador hebreo de la Universidad de Jerusalén, ha escrito un libro que se llama De animales a Dios. Y es lo que pretende la agenda del transhumanismo como el clímax de la agenda progresista. Ahora, ¿cuál es la estrategia del transhumanismo? Y ellos lo dicen claramente y hay videos que hablan acerca de esto.
destruir el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una piedrita en el zapato para el logro de los objetivos de la agenda progresista. Los valores absolutos son un estorbo para la agenda progresista y para el transhumanismo. Y la pregunta es, ¿a qué le suena esto a usted? Fíjense, los progresistas de oficio, ellos están procurando ahora mismo la última propuesta del 22 de febrero del año 2022 que ha hecho el señor Klaus Schwab, pasar del pasaporte de inoculación por el tema de la pandemia a un pasaporte universal. Permítanme presentarles este video de la noticia. El Foro de Davos propone pasar ahora del pasaporte de inoculación a un pasaporte universal. Este febrero, el Foro Económico Mundial, conocido como Foro de Davos, publicó un informe sobre los pasaportes de inoculación titulado Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries. El documento afirma que la pandemia ha hecho que se preste más atención al poder de los datos médicos, en particular a los pasaportes de inoculación. Estos pasaportes, por su naturaleza, sirven como una forma de identidad digital. Esto lo ha dicho en varias ocasiones el mismísimo Klaus Schwab. La reunión virtual del foro, ya saben que tuvo lugar del 25 al 29 de enero de este año y estudió la Alternative Credit Scoring, que a la calificación bancaria tradicional añade el comportamiento social del individuo, manifestado sobre todo en redes sociales. El objetivo es recopilar toda la información posible sobre las personas por cualquier medio para crear grandes bases de datos. Para ello es necesaria una vigilancia constante de las personas y su entorno. Son los principios de visibilidad y rastreo. La identidad digital se puede utilizar, entre otras cosas, para acceder a los tratamientos médicos, controlar los dispositivos y móviles, gestionar una cuenta bancaria, realizar transacciones económicas, reservar los billetes de viaje, cruzar las aduanas, hacer compras, contratar seguros, participar en las redes sociales, votar en las elecciones, incluso para presentar la declaración de la renta o cobrar prestaciones sociales. Según el informe del Foro de Davos, el sistema de identidad digital incluiría también un perfil que podría incluir atributos de datos inherentes como datos biométricos o asignados, como nombres o números de identificación. También un historial crediticio, un historial de salud y de comportamiento en línea. Finalmente, también incluye las conclusiones, las valoraciones tomadas a partir de procesos de autentificación, por ejemplo, para saber si te conceden o no un préstamo para que te saques un mortgage y te compres una casa. Este pasaporte universal, según Klaus Schwab, tendrá un papel clave en las telecomunicaciones. Con él se pueden controlar los dispositivos y los datos de la red de todo el mundo. El proyecto sienta así las bases de un sistema general de control social para separar a los ciudadanos díscolos o menos fiables. Claro, siempre para ellos, bajo su criterio, bajo su lupa. Los lectores de este pasaporte universal podrán hacer valoraciones basadas en el historial económico, el médico y el comportamiento en las redes sociales de la gente. Incluso ver cuánta carne comes y, por supuesto, saber si te tienen que disminuir el límite y que así consumas menos. El informe presta una atención especial a los corredores de datos, que son una especie de intermediarios encargados de gestionar las grandes bases de datos, siguiendo el modelo estadounidense de las agencias o fideicomisos encargados de facilitar el intercambio de información. En definitiva, para el señor Klaus Schwab, esto sería una medida excelente para tener a la humanidad controlada. ¿Qué opinas? Bueno, la pregunta es, ¿qué opinas? Realmente es sorprendente lo que la agenda progresista se ha propuesto para la humanidad. Ahora, revisemos un poco la teología bíblica del sistema anticristo. Lo primero que tenemos que hacer es definir cuándo comienzan, desde la perspectiva bíblica, los últimos días. Los últimos días, de acuerdo a la perspectiva de la teología bíblica, iniciaron con la venida del Señor Jesucristo y el cumplimiento de la promesa que el Padre había hecho en el Antiguo Testamento con relación al derramamiento del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos en Isaías 32, Isaías 44, Ezequiel
39 y Joel 2, que quizá es el texto más conocido porque es el que cita Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dios hizo una promesa del derramamiento del Espíritu Santo y este derramamiento del Espíritu, como se presenta en la promesa del Padre en el Antiguo Testamento, es un evento único, es colectivo, daría inicio al final del presente siglo y anticiparía el reino de Dios, o lo que se conoce también con el nombre del siglo venidero. Los judíos dividen el tiempo básicamente en dos etapas: el presente siglo, que es el que estamos viviendo actualmente, y el siglo venidero, que es la presencia del reino de Dios. Muy bien, de acuerdo a la perspectiva bíblica, los postreros días comenzaron justo con la venida del Mesías y el derramamiento del Espíritu Santo. Usted puede recordar probablemente Hebreos capítulo 1, el verso número 1 al 4, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Espíritu. Y cuando realizamos un estudio analítico exhaustivo de la promesa del Padre, nos damos cuenta que el derramamiento del Espíritu daría inicio al final del presente siglo y daría también inicio al siglo venidero. Entonces, con esto lo que quiero plantearnos desde la perspectiva de la teología bíblica, que los postreros tiempos no es que están por venir, los postreros tiempos ya llegaron desde el siglo I. Y esto es evidenciado por lo que dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2, donde menciona que el espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne, ese es el espíritu del anticristo. Y Pablo en Primera Tesalonicenses, el capítulo número 2, versos 1 al 12, plantea que el misterio de la iniquidad ya está operativo en el mundo. Y estamos hablando del siglo I. Ya han transcurrido poco más de 2000 años, 20 siglos, y ese sistema que ya estaba presente en el siglo I ha venido increciendo, cultivando en la cultura contemporánea el rostro del sistema anticristo. Ahora, cuando vemos un poco de cerca el sistema anticristo en la Biblia, vemos que está caracterizado en primer lugar por la globalización. Es un sistema absolutamente globalizado y lo vemos en Apocalipsis, el capítulo 3. Eso que acabamos de escuchar como noticia que ha propuesto el Foro Económico Internacional en su vocero Klaus Schwab, no es otra cosa que el control de la humanidad. Y en Apocalipsis capítulo 13 vemos que este sistema anticristo, que por cierto tiene un rostro fusionado, cara de león, cara del pardo, pies de oso, todo habla de una fusión, como es precisamente el sistema del progresismo, una fusión entre la globalización, entre el relativismo y también la posmodernidad. Esa fusión da lugar al sistema o al progresismo, que es el rostro realmente de la cultura contemporánea, que en mi opinión, es mi propuesta, es el rostro del sistema anticristo actualmente. Allí en Apocalipsis 13 se habla que nadie podrá comprar ni vender ni tener ningún tipo de transacción si no tiene el sello. ¿A qué le suena eso? Al pasaporte universal, indiscutiblemente, lo que plantea Klaus Schwab. Nadie podrá hacer nada, tendrán el control de la humanidad. Precisamente, ¿por qué? Porque es un sistema globalizado en lo que estamos actualmente. Por otro lado, el sistema anticristo emerge del poder de la mentira. De acuerdo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 12, encontramos allí que este sistema anticristo se basa en la mentira, cosa que es bien curioso porque el relativismo plantea que la verdad no es absoluta ni el conocimiento es absoluto, sino que es relativo. Por lo tanto, dice la Biblia que por cuanto no creyeron al amor de la verdad, oiga bien esa palabra en ese contexto, de la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces, es un sistema que se basa en el poder de la mentira. Por otro lado,
el sistema anticristo se propone la destrucción del cristianismo, que es justo lo que quiere el progresismo y el transhumanismo, acabar con el cristianismo, porque el cristianismo es una piedra en el zapato para la agenda progresista. Los valores absolutos, simple y llanamente, son un estorbo para ellos. Por lo tanto, hay que destruir al cristianismo, absolutamente, sea católico, sea protestante, destruir el cristianismo. Y por último, el sistema anticristo se fundamenta en el avance de la ciencia, en la tecnología. Lo dice claramente Daniel, capítulo 12, sella las palabras de esta profecía hasta cuando aumente la ciencia. Ahora, en el concepto de la teología bíblica, quizás no estamos acostumbrados a encontrar patrones redentores prospectivos, que es el nombre que yo le he dado en mis investigaciones exegéticas y de teología bíblica. Estos patrones redentores prospectivos son cíclicos. Observen, por ejemplo, la primera migración que hubo a Egipto fue en el caso de Abraham, Génesis capítulo 12, verso 1 al 12. Hubo una crisis, una hambruna. Abraham con Sara desciende a Egipto, migra a Egipto. Hay un momento de bonanza. Él incluso llega a ser muy próspero allí en Egipto. Luego entran tensiones por causa de Sara y el deseo que pudo haber tenido Faraón sobre ella, porque fue presentada como la hermana de Abraham. Y note lo siguiente, Dios hace una intervención con plagas, lo dice claramente. Y Dios es directamente el libertador y se genera un éxodo. Y en ese éxodo, Abraham salió, pero lleno de bienes en realidad. Ahora, exactamente el mismo patrón lo vemos en Israel por segunda vez en la historia, desde Génesis, el capítulo 46, a Éxodo, el capítulo 14. Allí vemos una crisis también, una hambruna, descienden a Egipto, allí hay una migración, hubo bonanza mientras estuvo vivo José. Posteriormente se presentaron tensiones porque fueron llevados a servidumbre, a esclavitud. Viene la intervención de Dios nuevamente con plagas. Qué curioso. En este caso se mencionan las 10 plagas con nombre y apellido. Hay un libertador que es Moisés y ocurre un éxodo. En el día de hoy, mire exactamente la similitud. Hay una crisis que denuncia el progresismo y para ello ha propuesto una agenda, la crisis de la catástrofe mundial. Ya lo vimos en la presentación. Va a generarse una migración de la humanidad hacia la agenda progresista y va a haber bonanza, el paraíso terrenal. Pero en medio de todo esto vemos Daniel 12:4, la ciencia aumentará. Vemos, segunda Tesalonicenses 2, 1 al 12, que el anticristo y su sistema globalizado ya es un hecho, pero perfectamente construido para este momento histórico. ¿Por qué? Porque ya creo que no se puede avanzar a más. El hecho de que la ciencia con la tecnología CRISPR-Cas9 está jugando a ser Dios, a crear, literalmente a crear vida. Ya eso es ponerse en la posición de Dios. Bueno, ¿hasta dónde más va a aumentar la ciencia? Es la pregunta. Pero entonces noten que después de un periodo de bonanza va a venir tensiones en la humanidad. Y cuando se presenten las tensiones en la humanidad, va a ocurrir algo genial. Y es que Dios va a intervenir nuevamente y la intervención de Dios lo hará con plagas. Otra vez, noten, plagas con Abraham, plagas con Israel, plagas ahora para el momento de la manifestación de las tensiones, cuando ya se quite la máscara, el sistema de bonanza del anticristo. Habrá tensiones, Dios va a intervenir con plagas y finalmente entonces vendrá Jesucristo por segunda vez, que ahora es el libertador, y habrá el éxodo a una nueva creación, cielos nuevos, tierra nueva. Será absolutamente el último éxodo. Bien, ya prácticamente para finalizar, necesitamos entonces meternos en el desafío de la iglesia. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Va a esconder la cabeza como el avestruz? No creo que sea la mejor estrategia. La iglesia está llamada a encarnarse en la cultura contemporánea sin mimetizarse. La iglesia necesita dar respuestas a esta realidad.
Nuestro rol no ha cambiado, mis queridos amigos y hermanos. Seguimos siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Somos el signo de interrogación hecho carne para cuestionar los antivalores de la cultura contemporánea y anunciar la gracia redentora y transformadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Que hay un precio que pagar? Claro que lo hay. Ese precio es la persecución. ¿Implica muerte? Implica muerte, y eso está descrito en la Escritura y no podemos sacar de la Biblia esto. Es un hecho que por fijar posición frente al sistema anticristo va a haber persecución. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, es muy sencillo. Primero, tenemos que perder miedo. Segundo, necesitamos depender de Dios, de su palabra, del poder de su espíritu. ¿Por qué? Porque el sistema anticristo es un sistema lleno de poder. Y, por último, estamos llamados también a utilizar los mismos recursos mediáticos que ellos utilizan. Todas las plataformas, absolutamente todas, que ellos han utilizado a través de la globalización para llevar a cabo su mensaje, que pareciera ser un mensaje de esperanza a la humanidad, pero que realmente conduce a la destrucción de la humanidad para migrar a lo que ellos llaman el Homo Deus. Allí, precisamente en esas condiciones, es cuando lamentablemente la iglesia ha perdido el norte. Muchos se están dejando engañar por la agenda progresista. Tenemos un sector de la iglesia que ha sucumbido a la agenda progresista, y esto lamentablemente ha hecho que la posmodernidad, el relativismo, la agenda progresista haya penetrado a la iglesia de Jesucristo, cuando debemos ser más bien el factor cuestionador y el factor que invite a un cambio. Bien, mis queridos amigos y hermanos, gracias por su tiempo. Ahora abrimos un espacio para que usted pueda perfectamente hacer comentarios, preguntas, añadir, plantear sus acuerdos o desacuerdos. Esta es una sala abierta, como les dije al principio, es una propuesta desde la perspectiva de la teología bíblica que hago en interacción con la hermenéutica social. Pueden levantar su mano y con mucho gusto yo le puedo dar la palabra. Bueno, primero quiero agradecerte la invitación a esta charla, a esta conferencia. Para mí los conceptos son modernos, nuevos, pero no hay duda que la ciencia y la tecnología, y hay una agenda bien intencionada para que es totalmente antivalores del reino de Dios. Y me llama mucho la atención lo que comentaste en relación al pasaporte de identidad digital, que pretende tener el control completo de todo, y todos los avances que en tecnología se están haciendo para modificar a la perfecta creación de Dios, que es el ser humano. Yo no creo que haya ninguna biotecnología, ni nanotecnología, ni nada que pueda sustituir la perfecta creación del Señor. Esto es como, yo como médico no entiendo que la ciencia, en la ciencia bien utilizada interviene Dios, pero en la ciencia destructiva interviene Satanás. Así que bueno, yo quiero felicitarte por la conferencia. Creo que hay mucha gente dentro del pueblo de Dios ganado a el progresismo y dejando atrás las verdades bíblicas. Y no podemos desprendernos de lo que escrito está. Y Apocalipsis es muy claro cuando dice que vendrá la batalla final, donde Jesucristo será el único vencedor. Entonces, bueno, es un comentario más que una pregunta, porque realmente para mí los conceptos son nuevos, pero me parece súper interesante. Me gusta mucho la analogía que haces en cuanto a la crisis, la migración, la bonanza, el hecho de volver a tener situaciones de conflicto,
plagas y luego cómo viene el libertador en las épocas, tanto lo que sucedió desde Abraham, lo que sucedió en la segunda crisis en Israel y lo que puede y va a suceder y lo que está sucediendo con esta agenda anticristo. Así que, bueno, hermano, muchas gracias, estoy contenta, creo que me he nutrido de una Qué manera bueno, muy me especial en la alegro, mañana de hoy. qué Dios te bueno. bendiga. Amén. Gracias, Luz Marina. Buenísimo. Carolina, adelante. Ok, no, lo que quería era agregar eso, lo que ya había dicho en parte, y gracias por la invitación, Jorge, y de verdad he entendido mucho, y claro, no, más que preguntar, porque tampoco puedo hacer preguntas porque no estoy usando esos términos, pero sí estoy cada vez más convencida, como dices, de que debemos buscar más la palabra del Señor y estar bien ojos visores con la palabra y con el Espíritu para que nos revele su verdad. De verdad, gracias, Jorge, interesante, Qué gracias. bueno, Carolina, gracias. Por cierto, como todos son amigos míos y familia, perfectamente pueden decirme el que tenga interés en la presentación. Yo se la envío por WhatsApp, por correo, y lo pueden revisar. Y también un artículo que publiqué recientemente en el blog académico de la Universidad Logos, donde hablo de toda esta temática. Y le escribí a propósito de este curso precisamente que estoy llevando a cabo en Prometa. Esposa mía, Amalia, tiene la mano levantada, por favor. Hola, yo sí tengo una pregunta, y es que ¿tú crees que tiene alguna relación ese movimiento que se dio a principios del siglo XVIII, que fue el movimiento del pensamiento de la Ilustración, con la puesta en escena de esta agenda progresista que se está gestando actualmente, tomando en cuenta que tú tienes en una lámina allí que la primera revolución industrial se dio en el año 1786? En efecto, esposa mía, tiene que ver, como dije, todo lo que es el resultado final de la cultura contemporánea que ha venido gestando desde el siglo I, porque el espíritu del anticristo ha estado en el siglo, desde el siglo I en la tierra, y esto es un dato que nos ofrece perfectamente la Biblia, en Tesalonicenses y también en Primera de Juan. Ahora bien, las revoluciones industriales fue lo que generó la sociedad moderna. Sin embargo, la posmodernidad es un cuestionamiento a esa sociedad moderna, a lo racional de la sociedad moderna a partir de esa segunda revolución industrial. Ahora, lo interesante del caso es que ahorita mismo ya Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Internacional Mundial, él ha propuesto que ya estamos frente a la cuarta revolución industrial, que es la fusión de lo tecnológico con lo biológico, y es literalmente el transhumanismo. Y por supuesto, todo lo que hoy tenemos como producto final es un sistema que se opone a todos los valores de Dios. A mí me cuesta muchísimo no pensar que lo que está ocurriendo en el mundo entero no esté relacionado con el sistema antidios. A mí me cuesta pensar que no está relacionado con el sistema anticristo. Y a nosotros no nos debe sorprender, mis queridos amigos y colegas en el ministerio, todos ustedes, que esto sea así, porque antes de la segunda venida de Jesús va a estar presente el sistema anticristo sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, esto tiene que ocurrir. No es algo que a mí se me ha ocurrido, es simplemente que es algo que la Biblia ha dicho. Y como sistema anticristo que está figurado tanto por un sistema como por una persona, esto va a ser una realidad y en cualquier momento se va a manifestar la figura pública del anticristo. Hasta aquí, entonces, formalmente nuestro tiempo de
conferencia.